Dios les bendiga, amada familia. Yo no sé ustedes, pero estaba mi espíritu bien confortado escuchando la adoración junto con ustedes. De verdad que qué hermoso cuando nosotros nos reunimos como congregación a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. De verdad que es un gozo, es algo especial. Es algo bonito cuando nosotros adoramos al Señor, ciertamente, pero cuando lo hacemos como congregación, es algo muy especial que ministra nuestros corazones y es algo que el Señor diseñó para que lo hiciéramos como su pueblo escogido. En ese mismo espíritu de adoración, adoramos a nuestro Rey, que Él es el que renueva nuestro entendimiento, Él es el que salva. Y en ese mismo sentir, oremos dependiendo de Él, que sea Él ministrando la palabra en el día de hoy. Gracias, Padre, porque eres tú, glorioso Rey y Señor. Y es tu palabra la que es verdadera, la que es eterna, la que no cambia, la que salva, la que por medio de ella nosotros podemos llegar a conocer el mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a que esa misma palabra en el día de hoy nos ministre a nosotros y haga para lo que es enviada, para reconfortar a aquellos que están decaídos, para dar ánimo al que se encuentra desanimado y para salvar a aquel que todavía no te ha conocido, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy estamos cerca de lo que conocemos regularmente como la Semana Santa. Estamos el próximo domingo, sería el domingo más conocido como el Domingo de Ramos. Y los pastores hemos querido aprovechar esta oportunidad de poder recordar esa semana. Y estamos en esta corta serie predicando sobre esa última semana del ministerio de Jesús, que es tan importante. El hermano Nicolás estaba leyendo Mateo capítulo 21, versos 1 al 11. Así que, para que conozcamos, Mateo fue escrito por uno de los discípulos de Jesús. Él era un cobrador dispuesto antes de que Cristo lo llamara. Y no tan solo eso, sino que lo escogió para que llevara así y escribiera uno de estos evangelios que nosotros hoy atesoramos con tanto amor. Mateo nos presenta a Jesús como un rey. Es de suma importancia que nosotros específicamente le demos un entendimiento claro, porque Mateo escribe predominantemente a una audiencia judía, ya que múltiples veces a través del Evangelio de Mateo nosotros podemos leer y encontrar que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que estaba escrito, lo que se había dicho, citando continuamente todos los eventos proféticos que en el Antiguo Testamento para nosotros, pero es el Tanakh para los judíos, que es su Biblia, el Antiguo Testamento para nosotros, todas las cosas que se hablaron sobre el Mesías, el Salvador, Mateo estaba diciendo: aquí Cristo las está cumpliendo. Y Cristo tuvo un ministerio durante 3 años donde había predicado, enseñado, curado y había echado fuera demonios, y hasta ahora llegamos a esta semana de la Pascua en la cual Mateo 21 nos relata. Esta es la última semana del ministerio de Jesús. Y es imposible exagerar la importancia de estos acontecimientos a través del Evangelio de Mateo, ya que suceden en esta semana. Es cuando Jesús entra a Jerusalén, Él limpia el templo,
él desafía a los líderes religiosos, instituye la cena del Señor, es arrestado, es juzgado, es crucificado y resucita de entre los muertos. Esta es la semana que toda la creación ha estado esperando por miles de años que llegara y aconteciera. Más de una cuarta parte del Evangelio de Mateo se enfoca en estos eventos específicos de una sola semana. Estamos hablando de que todos estos hechos se narran a través del Evangelio de Mateo en 8 capítulos, una semana. Y todo el resto de los capítulos anteriores son 3 años. Hasta ese momento específicamente, Jesús había dicho anteriormente de todo lo que había, de todos los milagros que había hecho, le comunicaba a esas personas a quienes había hecho esos milagros que no contaran a los demás, porque todavía no era su tiempo. Ya que no era el momento de revelar a plenitud cuál era su identidad y propósito. Pero llegó la hora. El rey ha venido. Lo que me lleva precisamente al título, y es el único punto de este mensaje, es: el rey ha venido. Y con el favor de Dios, hoy el anhelo, la oración mía para cada uno de nosotros que estamos aquí es que podamos responder a la pregunta: ¿he respondido con el entendimiento correcto de la venida de Jesús? ¿He podido responder con el entendimiento correcto sobre la venida de Jesús? Y a través de Mateo, del 1 al 11, solo hay 3 escenas específicas. Una con sus discípulos, otra entre la multitud y otra dentro de la ciudad de Jerusalén. Veamos la primera escena que se encuentran en los versículos del 1 al 7. ¿Están conmigo? Ok. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelas. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Mateo nos está dando una localidad. ¿Cuál es? Betfagé. Esa localidad es una pequeña aldea justo al este de Jerusalén, cerca de una gran colina que es la que conocemos muy comúnmente como el Monte de los Olivos. Aquellos que han escuchado varios sermones sobre Jesús en esta localidad. Jesús le dijo a estos 2 discípulos que fueran a una aldea, y allí estaban enfrente de ellos, donde hallarían inmediatamente un asna y un pollino con ella. A pesar de que la aldea estaba cerca, era obvio que Jesús no los estaba viendo, porque si no les estuviese diciendo: mira, tú ves aquella esquina, allí están esa asna y ese pollino. Y no estamos hablando de que este es el superpoder que tienen tal vez muchas de las mujeres, como mi esposa, que me puede decir desde la cocina: ve al cuarto, da 10 pasos hacia la izquierda, vas a inclinar tu mirada hacia el suelo y vas a encontrar la peinilla en ese lugar. Ciertamente no estamos hablando de esa revelación. Estamos hablando de que lo que está sucediendo aquí es la omnisciencia de Cristo Jesús mismo, Dios mismo, que sabía la localidad del asna, el pollino y el tiempo específico que sabría que se iban a encontrar allí. Jesús le dio inclusive palabras de seguridad, porque era su autoridad, específicamente Dios mismo, dándole a los discípulos, diciéndole: el Señor
los necesita si alguien les pregunta. Inmediatamente los envía. Jesús declaró que si alguien cuestionaba su derecho a tomar prestado los animales, solo tenían que decir estas palabras: el Señor los quiere. Lo que estaban comunicando era: Dios los necesita. En otros evangelios vemos que los dueños preguntaron, hicieron eso mismo, y los discípulos responden conforme a las palabras que Jesús les había dicho. Y viendo que con facilidad los propietarios dieron fácilmente permiso para usar estos animales cuando le dijeron que el Señor los necesitaba, nosotros vemos la soberanía de Dios. No tan solo eso, algunos piensan que ellos eran creyentes de Jesús, otros pensaban que estaban preparados y sabían que Dios iba a pedir por ellos. No importa cuál de las dos sea, lo que vemos claro es un sometimiento a Dios, de dar lo que tenían para la obra de Dios. Inclusive la misma palabra, no era darlo para entregarlo, solamente se lo iban a devolver, hasta prestado. Ellos estaban dispuestos a entregarlo para la obra de Dios y que tenga utilidad. Este pollino nunca había sido montado. Eso nos lo revela Marcos y Lucas. Y era una representación de un gesto de respeto, de honra, ofrecer algo, un animal que nunca había sido usado. Y es como si ellos le estuviesen diciendo: este animal ha sido reservado especialmente para este momento, para ti, Señor. Los discípulos le echaron sus mantos sobre el lomo para que Jesús pudiera sentarse en él. Esta acción de poner los mantos sobre el asno y que Jesús se pudiera montar, lo que connota es que Jesús es majestuoso y que ellos se estaban sometiendo a su autoridad. Esto no es el primer evento que sucede. Nosotros lo vemos en el segundo libro de los Reyes, cuando hablan de que extiende sus mantos al rey Jehú después de haber sido ungido. Y el propósito de todo esto es para cumplir una profecía que ya se había dado en Zacarías. ¿Por qué un asna? ¿Por qué tenía que ser un asna, un pollino? ¿No se preguntan eso? Hay una cita, un evento histórico que aparece también en el Antiguo Testamento, y es cuando Salomón es coronado rey. Si ustedes conocen la historia de David, David fue un rey ungido por Dios, elegido, escogido por Dios. Pero David fue un rey conquistador de muchas guerras, donde derramó mucha sangre. Y su reino fue establecido ante mucha violencia. Pero Salomón, cuando fue coronado rey, fue puesto en un asna también para proclamar este nuevo reinado, que no era de guerra, sino que era un reinado conocido por mucha abundancia, mucha prosperidad y mucha paz, siendo sombra de lo que nosotros íbamos a ver en Cristo. ¿Ven el paralelismo? Cristo venía específicamente con este simbolismo de esta asna para comunicar que Él venía a traer la verdadera y única paz que el mundo necesita. Mateo nos está mostrando a nosotros todos estos acontecimientos para que se cumpliese lo dicho por el profeta. La vida y ministerio de Jesús se caracterizaban por dos fines primordiales. Uno era hacer la voluntad del Padre y cumplir todo lo que el Padre ya había comunicado a través del Antiguo Testamento, para que supieran, para que conocieran, para que reconocieran que Él era el Hijo de Dios. Esta profecía, cuando habla sobre la hija de Sión, se refiere a los habitantes de Jerusalén.
ciudad a la que a veces se ha referido como Sión, porque el monte de Sión, las colinas más altas y más importantes de la ciudad, esta profecía es exaltada a través de Zacarías, quien 500 años antes había predicho que el pueblo de Jerusalén aclamaría al Mesías como su rey cuando entrara a la ciudad, y que sería manso y estaría sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, Jesús ha elegido representar este cumplimiento, esta profecía y declarar su realeza montando sobre un asna. Esto significa que Él está diciendo, sí, soy rey. Pues eso es lo que el profeta decía sobre mí. He aquí, vuestro rey está delante de ustedes, manso y humilde. Vengo a salvarte. Esta vez, hoy es el día de salvación. Eso es lo que está comunicando Cristo. Pero, ¿viene solo por la hija de Sión? Esta cita que está haciendo Mateo es de Zacarías 9, verso 9. Pero si nosotros solo vemos un verso más, solo leemos un verso más, el verso 10 nos dice hasta dónde se extiende este reinado que Cristo conquista. El verso 9 nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, es justo y salvador, humilde y montado en un asno, aún en un pollino de asna. El verso 10 dice, voy a leer solo una porción, la última porción de este verso dice, y hablará paz a las naciones. Y su señorío, su realeza será de mar a mar. Y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Acaso eso no es hermoso? Saber que su reino de paz se extiende a todas las naciones. Esta es la declaración número 1. Jesús actúa muy intencionalmente en el cumplimiento de Zacarías 9:9, pero está comunicando también que su reinado es humilde, gentil, salvador, rey judío y global. Y está invitando a todas las naciones a recibirle, a adorarle. La segunda escena que nosotros vemos se encuentra en los versos 8 al 9. Y dice, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Una muchedumbre numerosa. Se extendían los mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de árboles y las extendían también. Ya se había reunido una multitud ya en un tramo de la carretera. Estaban al frente y detrás de él. Y lo que había era una celebración espontánea, continua de esta multitud, honrando a Jesús, extendiendo sus mantos en el camino, respondiendo de la misma manera que los discípulos habían respondido anteriormente. En vez de poniéndola en el asna, la estaban tirando al suelo. Las ramas de palma eran un símbolo judío bien común para ellos. Y las utilizaban para comunicar específicamente que un libertador, alguien victorioso había llegado. Y Juan hace constancia de que eran ramas de palmera. ¿Y qué era lo que decían? Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. No se trataba de un grupo pequeño.
Estamos hablando de que la semana de la Pascua, muchos judíos que vivían en diferentes naciones regresaban a Jerusalén específicamente para celebrar juntos. Y todos ellos, todos estaban recibiendo a Jesús como el Mesías. La multitud reconocía a Jesús como el Hijo de David. Era un título mesiánico. Al pedir a gritos que el Mesías los liberara, en realidad estaban rogando: sálvanos ahora, gran Mesías, sálvanos. Cuando dice Hosana, es lo que ellos están diciendo, están exclamando es: sálvanos. Tú prometido, tú el escogido. Ellos estaban citando partes de lo que el Salmo 118 decía, que era un salmo de liberación. Y era un salmo que le llaman un salmo del vencedor. Ellos estaban clamando en adoración, diciendo: Hosana, hijo de David. Esto es lo que se llama una adoración en acción. La gente lo que hizo fue desplegar una alfombra roja delante de Jesús para que Él caminara, para recibirlo en adoración, una espontánea adoración. Gran parte de nuestra adoración algunas veces se ve bien avergonzada comparado con la manera en que estos judíos recibieron a Jesús. ¿Con qué frecuencia nosotros comunicamos una adoración así de espontánea a nuestro Salvador, aquel que nos ha salvado? ¿O con cuánta frecuencia, cuando experimentas de dónde Cristo te ha rescatado y de dónde continúa rescatándote, produce en ti una alabanza? Cuando tienes opresores en el trabajo y el Señor te da la serenidad y la paz para poder responder con sabiduría y tolerancia, comunicas: oh, gracias, Salvador, que tú eres el que nos llenas para producir este fruto. O cuando tú dices: no tengo suficiente dinero, pero nunca falta el plato de comida en tu hogar. No dices: oh, Salvador de los cielos, tú eres mi proveedor. O cuando tu matrimonio está en un momento tenso, exclamas en adoración: oh, Señor Salvador, eres tú nuestro reconciliador. Reconcilia mi matrimonio. En una expresión de adoración. O inclusive en tu soltería, aquellos que están solteros: oh, Señor Salvador, qué maravilloso eres, que tú eres el que llenas mi alma. No hace falta nada en mi vida. Y si traes alguna persona, eres tú mi proveedor. Eres tú el que me dará ese compañero o esa compañera idónea. No podemos excusarnos nosotros de que nos falta alabanza de Dios por falta de oportunidades, porque oportunidades hay de más para nosotros exclamar con adoración a nuestro Señor por toda la obra que Él ha hecho y continúa haciendo. Nosotros debemos de encontrar siempre maneras de expresar esa adoración mucho más allá de lo cotidiano, ya sea con cánticos de alabanza, con himnos, con oportunidades de dar gracias, así como el pastor Eric nos comunicaba. ¿Qué significa Hosana para ti? ¿Cómo has exclamado a tu Padre, a tu Salvador: oh Señor, mi Salvador, bendito tú eres? Gracias solo por salvarme,
solo por salvarme. ¿Qué sería similar para ti específicamente? Extender tu manto para que Jesús sea el que camine sobre las sendas de tu vida. Rendirte a Él. Esas áreas de tu vida que todavía tú no has extendido tu manto de sujeción para que Jesús sea el que camine. ¿Qué es? ¿Son las finanzas? ¿Qué es? ¿Lo que miras? ¿Lo que lees? ¿Las conversaciones? Oh, por favor, aprovecha este momento para ver que tu adoración, tú quieres rendirla completa en todas las áreas de tu vida a aquel único rey rey de reyes y señor de señores. Asegúrate que tu adoración incluya acciones, expresiones tangibles de obediencia, de sujeción a Cristo, así como la expresaban el pueblo judío. Esta última escena nosotros la vemos en los versos 10 al 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La multitud estaba usando una frase como alabado sea el Señor o aleluya, sin pensar realmente su significado. El relato que Mateo hace de la entrada de Jesús con tanta celebración cierra con un elemento que nos deja a nosotros perplejos cuando nosotros entendemos la identidad de Jesús, quién es Él. Después que hubo tantos gritos de exclamación, los residentes de la ciudad comenzaron a preguntar, ¿quién es este? La mejor respuesta que ellos pudieron dar fue, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ellos no entendían ni creían realmente lo que sabían. Decían por un lado, Hosana al hijo de David, y lo veían a él como un profeta más. Él era el Mesías, ciertamente. Él era el hijo de David y que había venido en el nombre del Señor. Pero estaban equivocados al creer que era un tipo de libertador. Porque ellos pensaban que era un libertador de la opresión romana. Que él venía a libertar al pueblo judío de la opresión romana. Sabían que Jesús era un rey, pero no entendían su naturaleza y su verdadero reinado. Por eso es que cuando ellos entraron unos días después, cuando vieron, habían venido a librarlo de los romanos, ellos pensaban que venía a liberarlo de los romanos y vieron que ese no fue el propósito de Jesús, sino para morir. Ellos se volvieron en contra de él. Lo que se convirtió en un día de Hosana al hijo de David en adoración, más adelante se convertiría en no queremos que éste reine sobre nosotros, porque no llenaba las expectativas de ellos. Esto es al igual que sus antepasados, a quienes Isaías había predicado y oían, pero no entendían, y veían, pero no comprendían, porque sus corazones estaban insensibles, enfocados en sus propias satisfacciones y deseos. Ellos escucharon el mensaje de Jesús, vieron sus milagros, reconocían hasta cierto punto su divinidad como el Señor, pero rechazaron la condición para ellos ser salvados y el verdadero señorío de Cristo. Porque estaban enfocados en un reino terrenal,
siendo materialistas por completo, satisfechos solo para sí mismos. A ellos lo único que les interesaba era los reinos de este mundo, no el reino de los cielos. Habrían aceptado a Jesús como rey terrenal, pero no como su rey celestial. Jesús no era un Mesías que viniera a ofrecer un remedio de paz externa en el mundo, sino que vino a ofrecer la bendición infinitamente mayor de paz, que era una paz interna con Dios. El judío veía que Roma era el enemigo de ellos, pero lo que ellos no se habían dado cuenta era que en realidad ellos eran los enemigos de Dios. Por eso Romanos nos dice a nosotros que éramos enemigos. Y Cristo vino para reconciliarnos con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Para que fuésemos salvos y fuésemos reconciliados y tuviésemos vida eterna juntamente con Él. Si tú todavía no has visto la obra salvífica de Cristo, has reconocido tu pecado, que necesitas un Salvador, todavía estás en enemistad con Dios, estás bajo su ira. Y yo te estoy clamando a ti en el día de hoy. No marines más este pensamiento. Arrepiéntete. Cree. Y reconcíliate con tu Creador, que por amor dio a su propio Hijo para que muriera en la cruz, pero no tan solo muriera, sino que resucitara venciendo a la muerte y tú puedas tener vida eterna juntamente con Él. Pero hoy día como creyente, todavía nosotros la identidad de Cristo no la entendemos muchas veces. Actuamos inclusive como si no la entendiéramos. Porque no estamos buscando una vida de adoración y sujeción a sus mandamientos. Cristo mismo dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. La obra salvífica no termina solo en el arrepentimiento y fe, sino que comienza. Porque Él va a hacer una obra de santificación en tu vida y la va a completar hasta la segunda venida. Muchas personas hoy son receptivas a un Jesús que creen que puede darles riquezas, salud, éxito, felicidad y todas las cosas humanas que desean. Y ciertamente Jesús tiene poder para hacer todas esas cosas. Pero eso no es lo primordial. Al igual que la multitud en la entrada triunfal, aclaman a voz en cuello a Jesús mientras creen que Él va a satisfacer sus deseos personales. El propósito de Cristo es reconciliarte con Él y que puedas vivir una vida de gozo en cualquier situación, en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad, en paz o en tribulación terrenal. Cristo está con cada uno de sus hijos y esa es su promesa. Hace 2000 años Cristo vino. Y la venida de Jesús, su segunda venida, va a ser bien diferente a la que nosotros vemos documentada aquí hace 2000 años atrás. Considera que se acerca el día y quizás pronto en que la realeza de Jesús será muy diferente a la obra que nosotros estamos viendo aquí, que Él vino manso y humilde. Ya que en el último libro de la Biblia
en Apocalipsis. Miren el contraste de cómo Cristo regresa. Hablamos sobre un Cristo que vino humilde en un asna. Miren cómo viene en Apocalipsis. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Y de su boca salía una espada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cristo que viene. Ese es el Cristo que viene. Esa es su realeza. Dios ahora está extendiendo misericordia para todos los que están aquí en la tierra. Y la oportunidad es ahora. Este es el momento para que cambies de bando, cambiar del mundo al Rey de Reyes, aquel que gobierna ahora, que está sentado a la diestra del Padre. Segunda de Corintios nos dice: he aquí, ahora el tiempo se ha acercado, es el aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El día de salvación es ahora, en el hoy. Ven a Él, conócelo, recíbelo y vive una vida de obediencia a Él. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por haber venido y haber hecho público tu ministerio, Señor. Y haber comunicado concretamente el propósito, Señor, de tu haber venido. No para conquistar otras naciones, sino para reconciliarnos contigo, porque todos nos habíamos rebelado en contra de ti. Oh Salvador, hosana en los cielos. Bendito eres tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, Señor, que de nuestros labios siempre haya una expresión genuina de adoración. Líbranos de la tentación de caer como este pueblo judío, teniendo unas expectativas falsas de quién tú eres y la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a extender nuestros mantos, nuestro sometimiento a ti, para que seas tú el que estás caminando en todos nuestros caminos, Señor, y nosotros lo estamos siguiendo. Gracias, Padre. Nosotros no somos merecedores de tan abundante gracia. Permítenos comunicar esta verdad a otras personas, Señor, antes de tu venida, para que más se unan y se añadan a una adoración genuina a ti.
Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.